De forma, diría, inesperada, se tensó el vínculo entre Argentina y Paraguay en los últimos días, cuando parecía que había un acercamiento. Primero fue Alberto Fernández el que estuvo presente en la jura de Santiago Peña como presidente de Paraguay. Después fue el ministro de Economía y actual candidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, quien visitó personalmente a Peña. Parecía que había habido un excelente entendimiento entre ambos. Lo cierto es que la noticia de que Argentina había decidido sostener un peaje que se cobra para embarcaciones extranjeras que circulan por la hidrovía en el sector argentino, la noticia de que Argentina había decidido mantenerlo cuando, según las fuentes del gobierno paraguayo, según lo que informa el gobierno paraguayo, el ministro se había comprometido a revisar justamente ese peaje, generó realmente un ruido muy grande, con declaraciones muy fuertes, tanto del propio Peña como del canciller paraguayo, como también de parte de los medios de comunicación. Así que tema más que interesante en este momento para conversar con Gustavo Leite, que es senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta del Congreso paraguayo. Senador, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto estar con ustedes, a las órdenes. Senador, cuéntenos un poco cómo han vivido estos últimos días de esta tensión que apareció principalmente en torno a las idas y vueltas con el cobro del peaje en la hidrovía. No fue una buena noticia. Creo que toda tensión entre países hermanos, vecinos, nunca es buena. Lo que nosotros entendemos es que Argentina, indiscriminadamente, a los que no somos argentinos o discriminadamente, si se quiere mirar, nos cobra un peaje diferente al que le cobra a las embarcaciones argentinas, cosa que no entendemos. Nos desayunamos un día con un peaje que, si bien está previsto dentro del acuerdo de la hidrovía que contempla 5 países, tiene todo un protocolo para su implementación. Yo no puedo mañana en un directorio tomar una decisión donde no le consulté a mis otros 4 socios y no nos pusimos de acuerdo cómo se va a hacer. Esos son los reclamos de Paraguay. Entonces, aquí no es solo Paraguay, acá la carga es brasileña, la carga es boliviana, estamos todos asistiendo a un espectáculo altamente discriminatorio. Vuelvo a decir, si un camión argentino viene a una ruta paraguaya, no le cobran más porque es argentino y ese peaje está establecido dentro de nuestra legislación y todo el mundo lo sabe. La alegoría que escuchamos es esa, entonces para nosotros no tiene ningún asidero. Creo que lo que corresponde es suspender este peaje, llamar a los socios de la hidrovía, ponernos de acuerdo en un sistema de inversión, de recuperación de esa inversión sobre la base de una mejora en la navegación, que en teoría debería tener beneficios en los costos de los productos para los ciudadanos, porque lo que se transporta son cosas que o salen al mundo o vienen del mundo hacia nosotros y consumimos en los supermercados y esos costos hacen que esas mercaderías sean más caras. Además de generar un malestar. El malestar, más que por el peaje, es por la forma. Si somos socios, tenemos que tratarnos como socios. Aquí nosotros ya nos independizamos hace mucho tiempo. Senador, el argumento que se da desde el lado argentino para el cobro de ese peaje es justamente que se realizaron una serie de inversiones en el mantenimiento del tramo argentino de la hidrovía, que fueron inversiones realizadas en exclusiva por Argentina, no por los otros países, y que por lo tanto los otros países se estarían beneficiando de eso, y que entonces el cobro de un peaje diferencial sería una forma de repartir los costos de eso de lo que se benefician todos. ¿Qué responden frente a ese argumento? Que puede ser que sea así, no discutimos, pero aún así, esto tiene un protocolo. Cuando Argentina iba a iniciar esas obras, lo que correspondía era llamar a sus socios de la hidrovía y decirle, muchachos, vamos a hacer estas obras, son X millones de dólares. Gracias a estas obras que van a estar listas en X tiempo, la navegación se verá mejorada por N factores y queremos el ok de todos para cobrar un peaje de tantos dólares o pesos, lo que quiera ser por kilo tonelada. Y yo le aseguro que en ese momento probablemente todos los países hubieran dicho, Paraguay por ejemplo, pero un momentito, yo vengo dragando mi río hace 15 años y no le cobré a nadie. ¿Por qué no metemos todo dentro de una gran corporación, digamos que supervisa, una corporación de la hidrovía
de alto nivel por los 5 países que supervise estas cosas y vayamos a un modelo de peaje, pero consensuado, consentido, entendido, verificado. Yo creo que ya pasó la época en la que el supuesto más fuerte le impone al más débil o al que no tiene posición de negociación, porque Paraguay no tiene posición de negociación, porque entra y sale al mundo por el río Paraguay y el río Paraná. En un 90% nuestro comercio se da por ahí, entonces que te impongan un peaje de la nada y que encima a los buques argentinos le cobren en pesos y a los buques extranjeros le cobren en dólares me parece altamente discriminatoria, de muy mal gusto y no condice con la condición de socios. En el contexto de toda esta disputa a raíz del peaje en la hidrovía, también apareció una discusión vieja, si se quiere, que tiene que ver con lo que desde el lado argentino se plantea como una deuda que tiene Paraguay o que tendría Paraguay en relación a la central hidroeléctrica de Yacyretá. Y quien lo vocalizó fue Oscar Thomas, que fue titular del ente binacional de Yacyretá, que dijo que, estoy hablando de lo que dijo Thomas, estoy sosteniendo, no estoy ni afirmando ni negando esta versión, pero es lo que sostuvo Thomas, que hay una deuda que se calcula en 9.000 millones de dólares de aportes de capital y de 14.000 millones de dólares en concepto de intereses. ¿Qué hay o cómo se plantan frente a este planteo de una deuda? Me llama la atención las declaraciones del señor Thomas, no sé en qué contexto fueron o cómo, él es un hombre muy conocedor, él fue director de Yacyretá por el lado argentino, él sabe perfectamente y ustedes saben perfectamente y la opinión pública internacional sabe perfectamente que Paraguay no debe un centavo de dólar fuera de su vencimiento. Nosotros no somos como los otros países que se pasan debiendo y no pagando, nosotros pagamos nuestras cuentas. Si existiera una cuenta, y que creo que ya está dirimida por el acuerdo Cartes-Macri, es de Yacyretá con la Argentina. Paraguay no le debe a nadie. Paraguay es socio de Yacyretá. Pero ahí, cuando se entró a contemplar estos temas, creo que un expresidente de ustedes decía que Yacyretá era un templo a la corrupción. El presidente Menem, que ya falleció. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que inviabilizar financieramente un proyecto dándole esos intereses a un país que se comprometió a hacer un aporte, no un crédito? El crédito tiene intereses. Ay, justo lo perdimos al senador. Ahora vamos a tratar de recuperar una muy interesante conversación que estamos manteniendo con el senador Gustavo Leite, que preside justamente la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Senadores del Paraguay, justamente planteando uno de los temas de discusión que tiene que ver con lo que algunos en Argentina reclaman como una deuda respecto de la construcción de la central hidroeléctrica de Yacyretá, que nos decía recién Leite, ¿no? Que no correspondería reclamarle a Paraguay como deuda, teniendo en cuenta que fue un aporte y no un crédito, en todo caso, lo que se hizo en ese momento. A ver si lo recuperamos ahí al senador Leite. ¿Me escucha ahí? Sí, creo que llegué hasta la parte de la No, discrepancia me parece que siempre interesante, tuvimos. perdón, que estaba explicando la diferencia en que era un aporte y no un crédito. Si puede volver sobre ese punto, que me parece interesante. Es así, cuando se decía hacer Yacyretá, Argentina hace un aporte, pero el tema de los intereses apareció después, a tal punto que si se pusiera un interés, Yacyretá estaría quebrada. ¿Cuál sería el interés de los dos socios de quebrar Yacyretá? ¿De qué cabeza puede entrar eso? Entonces se llegó al acuerdo Macri-Cartes, que saca los intereses y determina cuánto es lo que se debe devolver del aporte al que puso el aporte. Hoy tenemos una usina que genera, Argentina se lleva gran parte de eso, y creo que tenemos que bajarle los decibeles a la tensión. Y la tensión tiene que estar dirimida por temas absolutamente lógicos, racionales, matemáticos, no por declaraciones políticas en momentos de campaña. Paraguay es un socio confiable, es un socio que ustedes ven, pueden averiguar. Hace 50 años que tenemos una usina que es un modelo en el mundo que se llama Itaipú, con nuestros socios de Brasil, que pagó toda su deuda, que funciona, que genera dinero, que genera desarrollo, que genera energía barata a nuestros socios brasileños y a nosotros.
La pregunta que yo me hago como paraguayo, ¿por qué no pudimos hacer eso con Argentina? Paraguay nunca fue la traba, ¿eh? ¿Y por qué sería? O por lo menos, ¿qué hipótesis tiene de por qué no funciona Yacyretá como si funciona Itaipú? Y me remito a la frase famosa del fallecido presidente Menem que decía que Yacyretá era un monumento a la corrupción. Evidentemente los que estuvieron allí por Paraguay bailando el tango con los argentinos también tienen algo de culpa, pero no le podemos cargar a los países, en este caso a Yacyretá, porque somos dueños argentinos y paraguayos, 50-50, aquí no hay yo soy más, yo soy menos. Esta es una sociedad típica en la que uno puso el aporte y bueno, el aporte hay que devolverlo, pero no se puede devolver con intereses, porque si se devuelve con intereses se inviabiliza el proyecto. ¿Y para qué queremos una Yacyretá quebrada? Puede ser que podamos pagar los intereses, y si pagamos los intereses, ¿para qué quiere Argentina una energía tan cara que no la puede pagar? Hmm. No tiene sentido el análisis. Ahora, la corrupción en todo caso está en el origen del proyecto. Ahora, hacia adelante, ¿hay perspectivas para que Yacyretá pueda generar el nivel de ingresos, por ejemplo, que genera Itaipú, o no es viable esto? Yacyretá tiene menos potencia que Itaipú, nunca va a poder generar la misma cantidad de energía de Itaipú en un periodo de tiempo, pero es importantísimo lo que genera. Lo que nosotros no podemos es cobrarle un interés a un aporte que inviabilice el proyecto, porque si quiero pagar ese interés, tengo que subir la tarifa. Clarísimo. Y hoy Argentina, que se está llevando la gran parte de la energía porque Paraguay no la utiliza todavía, ya no puede pagar la tarifa de hoy. ¿Con qué lógica podría pagar una tarifa más cara? Entonces vamos a quebrar Yacyretá por un capricho político, no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que viabilizar una mala administración del pasado con una visión para adelante. Lo que necesitamos es que esa energía llegue a los países a un precio competitivo para que nuestros ciudadanos y nuestras industrias puedan prosperar. Si nosotros le vamos a cargar interés para que no sé, se devuelva un interés supuesto a Argentina, nadie va a poder pagar esa energía, no hay bolsillo que aguante. Senador, ¿usted diría que se ha deteriorado en los últimos años la relación entre Paraguay y Argentina? La relación entre Paraguay y Argentina nunca se va a deteriorar porque los lazos históricos nuestros vienen de argelerías del pasado. Nosotros tuvimos un puerto preciso de Santa Fe. Cuando Paraguay ya era una potencia, cada kilo de algodón o cada kilo de hierba que pasaba por Santa Fe tenía que pagar un impuesto. En esa época no había dragado, no había ninguna mejora en el río, era puramente un impuesto. Después tuvimos nuestra nefasta guerra de la Triple Alianza, en la que el bando agresor básicamente cometió un genocidio con nuestra población masculina. Después tuvimos nuestros momentos de amor, cuando Stroessner y Perón estaban en el poder. Bueno, no fueron los mejores momentos de Paraguay y Argentina. No podemos tampoco olvidar que en la guerra del Chaco, una guerra también tonta que tuvimos con un vecino como Bolivia, Argentina fue un apoyo importante para Paraguay. Luego decidimos hacer Yacyretá juntos. Luego decidimos hacer muchas cosas juntos. Entonces, yo me concentraría en lo positivo y en lo que viene. Lo que viene es la comprensión de que Paraguay es un socio fiable, creíble, solvente, sólido, que cumple sus compromisos. Argentina tiene que valorarnos en esa expresión y en ese modelo. Y en base a eso vamos a trabajar siempre, porque nosotros no podemos olvidar la deuda de gratitud que yo creo que tenemos con la Argentina, que acogió a cientos de miles de paraguayos que en su momento no pudieron encontrar trabajo en nuestro país, a muchos paraguayos que cruzan a Argentina para hacerse estudios médicos que aquí no se pueden hacer. Entonces, quiero concentrarme en lo positivo, pero del otro lado tengo que encontrar empatía. Paraguay no puede ser empujado a tomar un peaje que es injusto y que no está puesto dentro del protocolo para imponer un peaje. Esto debería ser una reunión de los 5 presidentes de la hidrovía, o sea, hacer una autoridad multinacional, si se quiere, decir, bueno, cada uno va a hacer su tramo y va a cobrar hasta tantos dólares y tiene que hacer tal y cual dragado de estas características, porque si no, mañana Paraguay puede decir, yo hace 15 años que vengo haciendo dragado y eso es público,
Y entonces lo que vamos a hacer es encarecer la hidrovía. Nosotros lo que tenemos que hacer es convertir a la hidrovía en la autopista agua más eficiente del mundo para que nos beneficiemos nuestro país y nuestros ciudadanos. Senador Gustavo Leite, muchísimas gracias por este tiempo con Niños. A ustedes.